Hola, buenas. En este vídeo voy a hacer un ejemplo de una función definida a trozos y voy a calcular una serie de límites que nos pide en el enunciado. Entonces, la función es f de x igual a 2x menos 3 si x es menor que 0, para los x menores que 0, x al cuadrado más 2 si x está entre 0 y 2, incluyendo al 0 y al 2, y x menos 2 partido de x al cuadrado menos 4 si x es mayor estricto que 2, para los mayores que 2. Entonces, lo primero, antes de empezar, siempre deberíais de dedicarle un minuto o dos a ver de qué tipo son las funciones y cuál sería el dominio. El primer trozo es polinómica, el segundo también y el tercero es racional. Entonces, las dos polinómicas no van a tener problema ni ningún punto de no definición, pero en la racional los dos valores que anulan el denominador, que en este caso son el más 2 y el menos 2, ahí no estaría definida la función, pero como el intervalo de definición es para los mayores estrictos que 2, pues no va a coger ni al menos 2 ni al 2, por tanto no hay problema ninguno y el dominio sería todo R, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a calcular los límites que nos piden en el enunciado. El primero que nos piden es el límite cuando x tiende a menos 1 de la función. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar en cuál de los tres intervalos se encuentra el menos 1. Y se encuentra en el primero. El menos 1 es un número menor que 0. Por tanto, se encuentra en el primer intervalo de definición. Y la fórmula que debo coger, o la función que debo elegir, es la primera, 2 menos 3x. Entonces, voy a calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de 2 menos 3x, que como es tendiendo a un número, sustituyo y daría 2 menos 3 por menos 1, que es más 3, 2 más 3, 5. El límite daría 5 y ya he acabado, es determinado. En el segundo ejemplo, el límite cuando tiende a 1 de f de x, lo primero que tengo que hacer es identificar el x tendiendo a 1 en cuál de los tres intervalos de definición se encuentra, y en este caso es el segundo, porque el 1 está entre 0 y 2. Entonces estamos en el segundo trozo y la fórmula que tengo que elegir es x al cuadrado más 2. Por tanto, será el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más 2, que es 1 al cuadrado, que es 1, más 2, 3. El límite da 3 y es determinado. En el ejemplo C tenemos el límite cuando x tiende a 3 y tenemos que identificar en cuál de los tres intervalos de definición se encontrarían valores cercanos a 3. Pues sería en el tercero, en los números mayores estrictos que 2. Y por tanto tendría que coger la tercera fórmula. Por tanto, esto sería el límite cuando x tiende a 3 de x menos 2 partido de x al cuadrado menos 4. Y daría en el numerador 3 menos 2, 1, y en el denominador 3 al cuadrado, que es 9, menos 4, 5. Daría un quinto, por tanto el límite es determinado y hemos acabado. En el apartado C nos pide el límite cuando x tiende a menos infinito. Tener en cuenta que los límites no se calculan de igual manera si tienden a un número, como en los tres apartados que acabamos de hacer, que si tienden a más o menos infinito. Cuando tienden a más o menos infinito, tenemos que ver qué tipo de función es y estudiar un poco lo que tendría que dar el límite dependiendo del tipo de función. Ahora lo veremos. Lo primero de todo, al ser una función definida a trozos, es identificar en cuál de los tres intervalos de definición se encontraría menos infinito. Menos infinito significa un número muy grande pero negativo. Un número muy grande pero negativo estaría en el primer intervalo de definición. Sería un número menor que 0. Ya por el hecho de ser negativo sería menor que 0. Entonces la fórmula que tendríamos que coger es 2 menos 3x. Por tanto sería el límite cuando x tiende a menos infinito de 2 menos 3x. Este siempre es el primer paso, como veis, el que hemos hecho en los 4 ejemplos que llevamos hasta ahora. Es identificar en cuál de los tres intervalos se encuentra la x en la que estamos calculando el límite y escribir esa fórmula. Y ahora, como tenemos el límite cuando tiende a menos infinito de esta función, lo primero que tenemos que hacer es ver de qué tipo es. Y esa función es polinómica. Por tanto, el límite de un polinomio cuando tienda a más o menos infinito, debéis de saber que siempre da infinito. Lo que tenemos que ver es si da más o menos. Entonces, vamos a señalar cuál es el término de mayor grado de este polinomio, que es menos 3x, y si sustituimos un número menos 3 por un número negativo, me va a dar menos por menos más. Por tanto, el límite da más infinito. Justificamos así el signo y ponemos además que f de x es polinómica.
Al decir que f de x es polinómica, estamos justificando que el resultado va a dar infinito, porque al sustituir un número muy grande, ya sea positivo o negativo, en un polinomio, siempre nos va a dar un número muy grande. Y para ver si es positivo o negativo, pues el estudio de signos que acabamos de hacer. El siguiente apartado sería el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Lo primero que tenemos que hacer otra vez es identificar en cuál de los tres intervalos de definición se encontraría el más infinito. El más infinito es un número muy grande y positivo. Por ejemplo, 1000, 100, pues esos números estarían en los x mayores que 2. Evidentemente no están ni en los negativos ni entre 0 y 2, están los mayores que 2. Un número cada vez más grande está en el intervalo de los x mayores que 2. Por tanto, cojo la tercera fórmula, que es x menos 2 partido de x al cuadrado menos 4. Y ahora me dispongo a calcular el límite cuando x tienda a más infinito de una función racional. Entonces, en una función racional, cuando tienda a más infinito, nos tenemos que fijar en cuáles son los términos de mayor grado del numerador y del denominador. En este caso sería x y x al cuadrado. Y como el mayor es el del denominador, el límite va a dar 0. ¿Vale? La explicación es porque f de x es racional y el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Con poner eso ya nos vale. Si dividimos una cantidad, por muy grande que sea, entre otra muchísimo más grande, eso va a tender a 0. El siguiente apartado sería el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Lo primero que tenemos que hacer es identificar en cuál de los intervalos estaría. Pero aquí nos encontramos que justo el 0 es el punto donde cambia la definición del primer al segundo intervalo. Este es para los x menores que 0 y este para los x mayores o iguales que 0. Y menores o iguales que 2, pero mayores o iguales que 0. Entonces, el 0 es el punto donde cambia la definición del primer al segundo trozo. Y según la teoría, cuando queremos calcular el límite en una función definida a trozos, cuando x tiende al punto donde cambia la definición, hay que calcular los límites laterales. Por tanto, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y ahora sí vamos a tener que identificar en cuál de los trozos estaríamos, que las opciones serían o el primero o el segundo, ya que en el 0 cambia la definición del primero al segundo. Entonces, si tendemos a 0 por la izquierda, un número un poquito más pequeño que 0, que sería un número negativo, si es un poquito más pequeño que 0 sería negativo, estaríamos en el primer intervalo, en los x menores que 0. 0 por la izquierda podría ser, por ejemplo, menos 0,01, por ejemplo, y ese es negativo, estamos en el primer trozo, luego sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 2 menos 3x, y ahora sustituimos y nos da 2 menos 3 por 0, que es 0, 2, el límite da 2, el límite lateral, ¿de acuerdo? El límite lateral por la izquierda da 2, y ahora vamos a ver en qué intervalo de definición se encuentra el 0 por la derecha. El 0 por la derecha es un número un poquito más grande que el 0, es decir, va a ser positivo, por ejemplo 0,01 positivo, y estaríamos en este intervalo, en los x que están entre 0 y 2, ¿vale? Aunque aquí también estén los positivos, el intervalo sería este, porque este ya sería para mayores que 2, y un número que tienda a 0 por la derecha es un número que se acerca mucho, mucho a 0, luego estaríamos aquí, en los mayores o iguales que 0. Por tanto, cogeríamos la segunda fórmula, x cuando tiende a 0 por la derecha de x al cuadrado más 2. 0 al cuadrado más 2 es 2. Y el límite por la derecha también nos da 2. Y de aquí se implica que como los dos límites laterales nos han dado lo mismo, nos han dado iguales, existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x, que era lo que yo estaba intentando calcular desde el principio. El límite cuando x tiende a 0 de f de x. Cuando tiende a 0, no por la derecha ni por la izquierda, sino a 0, pues ese límite da 2. Y el motivo de que dé 2 es que los dos límites laterales me han dado iguales. Si los dos límites laterales no me hubieran dado iguales, entonces este límite no existiría. Sí existirían los límites laterales, pero no existiría este límite, ¿vale? Y el motivo de que tengamos que calcular los límites laterales es, como habéis visto, porque a 0 me puedo acercar por la derecha o por la izquierda, y si me acerco por la izquierda estaría en la primera fórmula, si me acerco por la derecha estaría en la segunda. Eso ocurre siempre que sea el punto donde cambia la definición. No nos ha ocurrido en ninguno de los otros apartados, ocurre en el 0 porque es el punto donde cambia la definición, aquí, de 0 a 0, a los menores que 0 y a los mayores que 0. Y el último apartado sería el límite cuando x tiende a 2
de f de x, que vuelve a ser el punto donde cambia la definición, en este caso del segundo trozo al tercero. Por tanto, de nuevo voy a tener que calcular los límites laterales. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. Si calculo el límite cuando tiende a 2 por la izquierda de f de x, tendría que coger un valor un poquito más pequeño que 2. 2 por la izquierda es un valor un poquito más pequeño que 2, por ejemplo 1,99. Y entonces estaríamos en este segundo intervalo, entre 0 y 2. 1,99, un número un poquito más pequeño que 2, va a estar aquí entre 0 y 2. Por tanto, cogemos la segunda fórmula. Sería x al cuadrado más 2. Sustituimos 2 al cuadrado, 4 más 2 da 6. El límite por la izquierda. Y ahora calculamos el límite por la derecha, que es un número un poquito más grande que 2. Por tanto, sería, por ejemplo, 2,01 y estaríamos en el tercer intervalo de definición. Por tanto, tenemos que coger la tercera fórmula. Sería el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x menos 2 partido de x al cuadrado menos 4. Sustituimos, en el numerador nos da 2 menos 2, que es 0, en el denominador nos da 2 al cuadrado, que es 4 menos 4, que vuelve a ser 0. Y nos encontramos con una indeterminación 0 partido por 0. Aunque esté aquí dentro de un límite lateral, no ocurre nada. Se resuelve exactamente de la misma forma que cualquier indeterminación 0 partido por 0, es decir, factorizando numerador y denominador. Entonces, lo que tenemos que hacer es factorizar numerador y denominador. El numerador, como ya es de grado 1, no se puede factorizar más. Y el denominador, que es x al cuadrado menos 4, es una identidad notable, que es x más 2 partido de x menos 2. Si no nos damos cuenta de que es una identidad notable, pues resolvemos la ecuación x al cuadrado menos 4 igual a 0, que nos va a dar más menos 2, y escribimos los dos factores. Una vez que hemos factorizado numerador y denominador, simplificamos los x menos 2 y nos queda el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 1. Recordad que x menos 2 entre x menos 2 es 1, no es 0 ni se elimina el numerador, es 1 partido de x más 2. Y ahora ya, una vez que me he quitado la indeterminación, sustituyo 1 en el numerador y en el denominador 2 más 2, 4, y da un cuarto. Por tanto, recapitulando, el límite por la izquierda nos ha dado 6 y el límite por la derecha nos ha dado un cuarto. Y esto implica que como los dos límites laterales nos han dado diferentes, quiere decir que no existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Sí que existen los límites laterales, por la izquierda da 6, es determinado, por la derecha da un cuarto, es determinado, pero no existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x, que es el que estábamos calculando. Bueno, espero que lo hayáis entendido y ahora lo que tenéis que hacer es practicar. Saludos.